Amados hermanos, muy buenos días, bendiciones, agradecidos de este hermoso tiempo de adoración en el que el Señor nos ha introducido en esta mañana. Qué linda atmósfera del Espíritu se abrió. Quiero unirme a ustedes para que juntos podamos bendecir a la casa de Andrés, de Yanina, sus amados y preciosos hijos, y bendecirles por lo que el Señor les ha entregado, por lo que portan, y por cómo en esta mañana ha fluido también a favor nuestro, permitiéndonos entrar y presentarnos delante del Señor a través de tan lindo momento de adoración. No sé si la última alabanza que cantaste, Andrés, con Yanina, junto a los niños, es de ustedes. Ayúdenme, por favor, para saber, porque es muy preciosa. Me gustaría tenerla con notas para principiante, para poder ministrar al Señor, porque realmente fue muy lindo terminar delante del Señor ministrándolo de esta manera. Queremos bendecirles, así es que les animo a que donde quiera que estén en sus hogares puedan declarar bendición sobre la casa de Andrés, sobre Yanina, sobre su familia. Oramos para que la mano del Señor se siga derramando y manifestando de una manera poderosa. Amén. Gracias al Señor por esta mañana. Hemos estado las últimas 2 semanas revisando lo que son, más allá de que el tema se llama escudos de fe, hemos estado revisando la dinámica de la fe y cómo es posible desarrollarla, es posible, guardarla, pelear la buena batalla. Y estamos llegando a un punto en donde creo que hoy podemos ya aterrizar en algo mucho más medular, más específico, que creo que puede traer mucha apertura para todos ustedes. Quiero solo refrescar un momento, bendiciendo este tiempo en esta mañana, bendiciendo este tiempo, bendiciendo a cada uno de los que están conectados, ya sea a través de la señal de Facebook o a través de nuestro canal de YouTube. Sean bendecidos, bienvenidos, y declaramos que va a ser una mañana de pleno crecimiento, de plena bendición y de plena revelación de Cristo sobre nuestras vidas. Como bien oraba y ministraban al Señor nuestros hermanos al comenzar, queremos comer de Cristo, no queremos recibir conocimiento. Queremos que en cada momento en donde podamos ministrar al Señor, podamos salir nutridos de Cristo, tomando de Él, bebiendo de Él, recibiendo de Él, porque sin duda alguna entendemos que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No son nuestras capacidades, no es nuestro conocimiento, sino que la vida de Cristo en nosotros es la que puede marcar la diferencia. Así es que bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Quiero invitarles a que refresquemos algo puntual con respecto a lo que fue esta primera enseñanza y cómo veíamos que la fe, dentro de todo lo que abordamos, es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Es más, Pablo, cuando enseña acerca de los dones y manifiesta esa verdad acerca de los más de 20 y tantos dones que él habla, los dones que el Espíritu provee, los dones que el Padre provee, los dones que el Hijo provee, en uno de los dones que se habla y que menciona y que enseña Pablo, habla acerca del don de la fe. Entonces, la fe entendemos que viene de arriba. Un don es un regalo. Es la conexión que permite, o la plataforma que permite que mi espíritu pueda conectarse con el Señor. Entonces, si entendemos que la fe es un regalo, debemos entender, amados, que la fe necesita ser cuidada de una forma muy, muy importante. No puede ser expuesta nuestra fe, ¿cierto?, a dinámicas que puedan ir dañándola. Y es por eso que, conecto con lo que terminamos la semana pasada, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo diciendo que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y también he guardado la fe. La fe es un regalo que Dios nos da
para que a través de ese regalo nos podamos conectar con Él y podamos alcanzar lo que Él tiene. Entonces imagine por favor esta escena. Viene alguien y le da un regalo. Nosotros usamos el ejemplo del teléfono. Viene y nos da el teléfono como un regalo, pero ese regalo está diseñado y tiene el objetivo de que a través de él yo me pueda conectar con aquel que me lo regaló. Entonces, la fe es un regalo para que a través de ella yo pueda alcanzar las promesas, pueda caminar en la naturaleza divina, como dice Pedro, y pueda, desde caminar sobre el mar, como lo hizo Pedro, hasta poder apagar vientos impetuosos, hasta poder frenar tormentas, hasta cerrar la boca de leones. La fe es algo que Dios nos ha dado para poder caminar, avanzar y desarrollar la tarea que Él nos ha entregado. Entonces, como es un regalo, por favor piense esto, traiga esto a su memoria. La fe es un regalo de Dios. Entonces, un regalo habla no del que lo recibió, sino del que lo envió. Entonces, es un regalo tan valioso que he recibido para poder caminar en la vida, moverme en la vida, manifestar lo que el Señor tiene para mí en esta vida y poder alcanzar sus promesas. Y como regalo, necesito guardarlo, necesito cuidarlo, necesito que la fe pueda ser cuidada y pueda ser guardada. Amén. Entonces, no olvide por favor esto, la fe es un regalo de Dios. Entonces, agradecidos de tan poderoso regalo, entramos en esta mañana a esta siguiente etapa de lo que hemos venido abordando. Quiero invitarles por favor a que podamos ir al libro de Efesios, capítulo número 6, Efesios 6, y vamos a leer el número 14, verso 14, Efesios 6, 14. Efesios 6, vamos a leer del verso 14 en adelante, dice, estad firmes. Qué buena declaración que dice Pablo. Amén, Pablo, queremos estar firmes. Pero Pablo muestra como perito arquitecto cómo podemos estar firmes. Bien, no solo dice arréglensela solo, no es por fuerza de voluntad, sino que él muestra en este texto, en este pasaje, cómo podemos nosotros estar firmes. Entonces dice, estad firmes. Y aquí empieza a mostrar él cómo podemos estar firmes. Dice, número 1, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Verso 16, en todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo establece un mandato. Cuando la escritura, la palabra como tal, tiene diferentes aspectos y dimensiones para poder caminar en ella. Creo que a veces el no darnos el trabajo, el tiempo de comer de la Escritura, de comer a Cristo a través de la Escritura, de escudriñar, nos hace ver las cosas generalmente de forma muy general, de forma muy parcial, de forma muy superficial. Y eso nos roba mucho, nos resta profundidad y por sobre todo nos resta firmeza. La palabra, como tal, la Escritura, dentro de su canon, dentro de estos 66 cartas, libros que están ahí, muestra diferentes aspectos que permiten que podamos, que nos permiten movernos y ser efectivos en lo que el Señor nos ha pedido que manifestemos. Usted puede ver la Escritura y la Escritura está llena de conceptos, permítame usar el término, como mandamientos, estatutos, decretos, leyes, ordenanzas.
Y cada uno de ellos es un mundo en sí mismo. Cada uno de ellos tiene una profundidad diferente. Cada una de ellas tiene una verdad y una realidad que es muy amplia y es muy profunda. Y, por ejemplo, en lo que acabamos de leer en Efesios 6, Pablo, él al declarar, dice, estad pues firmes, está estableciendo una palabra con fuerza de mandato, con fuerza de mandamiento. Nosotros, creo que más que nada por una cosmovisión más católica y general que realmente una visión de reino, hemos sujetado, hemos ceñido los mandamientos de Dios a un canon de 10 mandamientos, al decálogo, a lo que establece el Señor a través de Moisés, ¿cierto? Y es lo que conocemos, permítame la expresión, como los 10 mandamientos, y muchos de nosotros hemos pensado en algún minuto que los mandamientos se ciñen solo a esos 10. Y si bien son mandamientos específicos, pero no son totales. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, muchos años antes, varios siglos antes que Dios le diera a Moisés los mandamientos, vemos que Dios ya le había dado a Abraham mandamientos específicos. Entonces, los mandamientos no son algo que se ciñe solo a los que Moisés recibió. Cada persona en Dios puede recibir mandamientos específicos para poder desarrollar la tarea y cumplir lo que el Señor pone por delante. Entonces, en Abraham ya había mandamientos. Y luego vemos como, por ejemplo, posterior a Moisés, David también ya puede expresar diferentes mandamientos. Entonces, los mandamientos no se ciñen solo a los que recibió Moisés. Y podemos ver en lo que dice Pablo en el capítulo 6, en el verso 14, él establece un mandato y dice, ustedes deben estar firmes. Y eso puede sacar un rotundo amén y decir, Señor, yo quiero estar firme, pero Pablo no solo se queda en el mandato, sino que lo abre. Y es como, el mandato es como recibir una carta. Te llega una carta y como título tiene mandamiento, perfecto. Pero al abrirla, yo puedo entender cómo desarrollar el mandamiento y cómo poder, en este caso, estar firme. Y hago una pregunta, por favor, creo que puede ayudar mucho esto. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos estar firmes? Y firmes no habla de dureza, de rigidez, sino que habla de una acción de poder poner nuestros pies sobre la roca y que vengan vientos, olas, tempestades, pero permanecer firmes sobre la roca. Estar firmes obedece a dos plataformas. Por favor, ya estamos entrando en tema. Mis pies son clave para que yo pueda estar firmes. Pero aun cuando tenga excelente caminar, tenga muy buenos pies, la plataforma en donde yo los cimiento es lo que me va a dar definitiva firmeza. Porque yo puedo poner mis pies, permítame un ejemplo, sobre un terreno y en algún momento viene un temblor, viene un sismo, viene un terremoto y se nos empieza a mover todo. Yo recuerdo hace unos años, no el 27F definitivamente, nosotros no estábamos acá, no lo vivimos directamente. Recuerdo, y me puede acompañar Fabián en esta experiencia, porque nos invitaron un fin de semana a una iglesia allá en la zona de Colbún, a ministrar, a enseñar. Un fin de semana, un tiempo muy lindo. Y regresando desde Colbún, yo andaba con Fabián, pasamos a ver a mis abuelitos, a Curicó, a la zona de Sagrada Familia. Entonces, estamos entrando, diciendo ese halo, tocando el timbre para entrar a la casa de mi abuelito, era un domingo por la tarde noche. Y no salía nadie. Yo recordé que mis abuelitos generalmente a esa hora del domingo van a la reunión de la congregación y en ese momento estábamos viendo qué hacer con Fabián, si seguíamos tocando el timbre o ir a buscarlos a su congregación, y empieza a temblar pero de una manera impresionante. Y recuerdo que fue sobre un 7, fue un terremoto literalmente, que tuvo su epicentro en la zona de Pichilemu, era como una réplica de lo que fue el 27F.
y recuerdo, veía en la zona de Sagrada Familia, cómo la tierra generaba como oleadas y se movía todo. O sea, impresionante. Los postes, todo, la tierra. Recuerdo que estábamos fuera de la camioneta ya y la camioneta se movía. Entonces, digo este ejemplo porque yo podría haber estado junto a Fabián ahí con mis pies muy firmes, pero todo el terreno se movía. O sea, realmente fue impresionante. Entonces, para poder estar firmes, mis pies necesitan estar bien, mi camino necesita estar derecho, pero la plataforma es clave para que ningún movimiento nos pueda sacar del lugar. Y cuando hablamos de estar firmes, hablamos de tener nuestros pies sobre la roca, sobre Cristo. Cristo es nuestra roca eterna. Cristo es sobre quien podemos poner nuestros pies y puede, permítame, venir un temblor, un terremoto, pueden venir oleajes, pueden venir diferentes elementos, pero vamos a estar firmes. Entonces Pablo muestra y expresa cómo poder comer más de Cristo y estar firmes en Él. Y lo que empieza a narrar en este capítulo, en este extracto de estos versos, él dice, número 1, y aunque no lo vamos a abordar profundamente, solo quiero que vea cómo esto se puede abrir. Número 1 dice, ceñidos vuestros lomos, los lomos no son estos los que conocemos técnica o naturalmente, más occidentalmente, estos no son nuestros lomos. Los lomos en la escritura es desde donde viene la fuerza, la zona lumbar, la zona que resguarda los riñones. Dice, cíñanse los lomos con la verdad. En la Biblia textual, la palabra verdad aparece con B mayúscula y no está hablando de un concepto, está hablando de un nombre propio. Entonces él dice, cíñanse vuestros lomos con la verdad, cíñanse vuestros lomos con Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy también la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Entonces, cada vez que hablamos la verdad, cada vez que nos movemos en la verdad, nos movemos en Cristo. Así como la verdad es una persona, la mentira también es una persona. Recuerden que Jesús decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso desde el principio. Miren, recuerden, porque hablábamos este texto y decíamos que la tiniebla dice que el malo o el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Pero no dice que es padre del robo, no dice que es padre de la muerte, ni dice que es padre de la destrucción, sino que dice es padre de la mentira. Amados, lo primero o lo más frecuente con lo que un hijo de Dios es tocado o es contaminado, o permítanme la expresión, lo que más rápido se toma de la tiniebla o le compra la tiniebla es la mentira. Y es por eso que nuestro espíritu está diseñado para poder discernir la verdad, para comprender la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona, la verdad es Cristo. Y todos nosotros, como tenemos el Espíritu de Cristo, podemos discernir cuando alguien nos está diciendo la verdad o cuando nos está mostrando una verdad a medias o cuando definitivamente nos está engañando. Nuestro espíritu tiene la facultad de discernir la verdad. Y a veces alguien te puede estar diciendo algo perfectamente correcto, pero en tu espíritu te da esa impresión, ese sabor de que hay algo que aquí no te cierra. Y es eso, son ceñirse los lomos con la verdad. Entonces, número 1, para poder estar firmes sobre la roca, ceñirse los lomos de la verdad. 2, revestidos con la coraza de justicia. La coraza era la zona, es lo que guarda la zona frontal, el pectoral. Y ahí habla de la justicia. Número 3, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y número 4, en todo tomando el escudo de la fe. Y menciona el objetivo de este escudo, con el cual puedes apagar todos los dardos encendidos del maligno. 5, aceptad el yelmo de la salvación. Y 6,
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta plataforma, o estos 6 elementos que Pablo les habla a los efesios, son los que permiten que una persona pueda estar firme. Levante su mano y diga, yo quiero permanecer con mis pies firmes sobre la roca, sobre Cristo. Entonces debo moverme, crecer en estos 6 aspectos. En lo medular, y en lo que vamos a abordar hoy día, habla de tomar el escudo de la fe. La palabra escudo, Pablo aquí la toma como referencia de una palabra griega que es tureos, con TH, tureos. Bien, de ahí, y como cada palabra que se utiliza tanto en el hebreo como en el griego, no definen solo un concepto. Es la riqueza de un idioma importante y que constantemente revela más de una realidad. Ni los griegos ni los hebreos en su idioma, en su lenguaje, utilizaban una palabra solo para definir un elemento, sino que se usaba esa palabra más que para mencionar un elemento, era para describir dimensiones. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra escudo con el griego tureo, es una palabra que no solo significa un escudo grande. El tureos o el tereos, el terios, era un escudo grande, porque no todos los escudos tienen la misma dimensión. El tereos, el terios o el tureos del que habla Pablo es un escudo grande en forma de puerta. Literalmente era un escudo rectangular que servía para que quien estuviese detrás pudiera guardar casi por completo todo su cuerpo. La palabra tureos, que describe este escudo, no solo significa un escudo grande en forma de puerta, sino que además, amados hermanos, es la raíz de esta palabra tureos, es la palabra tura, y que significa un portal o una entrada. Describe un amplio portón. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra tureos para describir el escudo de la fe, con el que podamos apagar los dardos encendidos del maligno, no está hablando solo, permítanme el ejemplo, y si me miran un momento a la cámara, no está hablando solo de ponerse algo como en una forma de puerta y guardar toda la integridad, ¿cierto?, a la hora de una batalla, y si es que vienen estas saetas, estas flechas encendidas, yo pueda cubrirlas, sino que Pablo también habla de que la fe es una gran puerta por la que yo puedo entrar. Recuerden la primera enseñanza de los escudos de la fe que dimos hace 2 semanas. La fe es un regalo y usamos el ejemplo de un celular con su Wi-Fi. Es lo que permite que nuestro equipamiento, nuestro ser, pueda alcanzar señal. Pero es tanto cierto como esa señal de Wi-Fi para conectarnos, para reconciliarnos con el Señor, pero Pablo aquí también está hablando que es una puerta de entrada. La fe es un gran portón, como lo dice Pablo, que permite que nosotros podamos entrar en dimensiones del Espíritu para poder ver, crecer y discernir lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos. La fe, amados hermanos, es un escudo y una puerta a la vez por la que yo puedo entrar. Y miren lo que recuerdo en este minuto, lo que viene a mí. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo. ¿Bien? Pablo dice que la fe viene por el oír. Si yo quiero crecer en fe, necesito cuidar lo que escucho. Lo que entra a mí no es, no es neutro. Nunca, ninguna palabra tiene carácter de neutralidad. Con una palabra yo extiendo mi fe o con una palabra yo decrezco en la fe. Entonces, para yo poder crecer en la fe, necesito cuidar mucho el oído. El oído es una puerta. Y fíjense la relación. Pablo dice que el escudo de la fe, el terios, esa puerta grande con el que yo me protejo de los dardos de fuego que vienen del maligno, también es una puerta. Pero el oído también es una puerta. El oído
es una puerta que nos conecta con nuestro espíritu. Entonces, cuando yo escucho algo, puedo aumentar mi fe o la puedo decrecer. Consideren un detalle y un ejemplo, y estos son estudios, comprobables, ¿bien? No es algo que yo esté dando así al aire, que lo saqué de internet, no. Hay estudios comprobables de esto. Cuando una persona tiene una enfermedad terminal y el médico le da la noticia, esa persona, comparada con otra que tiene la misma enfermedad terminal, pero que nunca se entera que la tiene una duración de vida menor. ¿Por qué? Porque se enteró de la condición en la que estaba, ¿cierto? Y sabe que le queda poco tiempo a causa de una enfermedad terminal. Entonces, por lo que escuchó, entra en un proceso de decrecimiento, de acortarse su extensión de vida. Otra persona que no sabe que tiene una enfermedad terminal, pero que aún decanta en partir, decanta en morir, tiene un lapso de duración de tiempo mayor que el que se enteró de la noticia. Podríamos decir sobre eso, bueno, el que lo ignoró, el que ignoró esa verdad duró más. No necesariamente es así, sino que el que no escuchó esa realidad natural, ¿cierto?, y no entró esa palabra en su oído, no fue tan afectado como el que sí la escuchó. Pongo un ejemplo más práctico. Estamos en medio de una crisis de pandemia mundial, pero que también está decantando en que la economía mundial esté creciendo de forma abrupta, esté decreciendo de forma abrupta, se está yendo al piso. Entonces, en una empresa, ¿cierto?, se suelta el rumor que de aquí a fin de mes van a despedir personal. Entonces, una persona, ¿cierto?, que escucha esa noticia, entra, sea cierta o no, entra en una situación de angustia, entra en una situación de aflicción, porque se enteró que él es uno de los probables que van a despedir a fin de mes y viene todo el asunto, y cómo voy a vivir, y cómo voy a pagar, y este compromiso, y esto allá. Llegó fin de mes y resulta que no despidieron a nadie. Entonces, todos esos días que estuvieron, ¿cierto?, con ese rumor, con esa noticia, esa persona entró en un decrecimiento de su fe y de sus capacidades porque escuchó una palabra, haya sido rumor o no, que lo metió en una dinámica de angustia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la fe es una puerta que permite que yo a través de ella pueda entrar y comenzar a alcanzar cosas, elementos, recursos que no podía alcanzar de otra manera. La fe es una puerta. No solo es un escudo que me permite guardarme, cubrirme de las saetas de fuego que el maligno me suelta, sino que también es una puerta. Entonces, sobre esta puerta que se abre, se manifiestan en nuestra vida diferentes dimensiones en donde uno puede entrar a causa de la fe. Por favor, atienda esto. Imagine donde usted está ahora, en su casa, en su departamento, la puerta principal. ¿Bien? Imagine que usted entra a la puerta principal y su casa, por ejemplo, tiene 3 dormitorios. Perfecto. Cada dormitorio tiene una puerta. Entonces vemos que hay tres habitaciones más, tiene una cocina con puerta, tiene, 2 baños, ejemplo. Entonces, la fe es generalmente la puerta principal. Entonces, yo por fe y en fe entro, se me abren dimensiones en el espíritu para yo poder entrar. Entonces, entré por la puerta principal, pero exactamente, lo puedes decir tú misma, hijita, con el micrófono para que se pueda escuchar a través de ti. Decía que es la convicción de lo que no se ve. Podemos estar fuera de la puerta, pero sabemos que dentro está la casa. Así también es la fe. Exactamente, es así. Entonces uno puede estar, como dice Antonia, afuera de la puerta, afuera de esta casa, de este departamento, pero sabemos que adentro hay algo. Escuchamos ruido, ¿les ha pasado? Nosotros vivimos en un edificio.
Entonces a veces salimos, digo, a sacar la basura, o salimos para bajar por las escaleras, ascensor, y escuchamos un ruidito, digo, en el departamento de otro vecino. Entonces, aun cuando no sabemos lo que hay adentro, no sabemos lo que está pasando adentro, pero sabemos que algo hay. Sabemos que algo hay. Y la fe es así. Todos nosotros tenemos fe, todos. Dijimos al principio, ningún ser humano de esta tierra, por más que se confiese, se autoproclame ateo, tiene fe en algo. Tiene fe que va a llegar bien a su casa, que va a ir al supermercado y va a encontrar los productos que necesita, que a fin de año va a ir de vacaciones. Todos tenemos diferentes niveles y tipos de fe. Entonces, todos sabemos que cuando nos hablan de Dios, nos hablan de Cristo, aun cuando no seamos nosotros de los muy afanados a la religión, como se dice, metidos en esto o lo otro, sabemos que algo puede venir. A veces la vida provoca instancias en donde nosotros necesitamos golpear la puerta para poder ver lo que hay adentro. Entonces, algo acontece que necesitamos golpear la puerta. Golpeamos la puerta, tomamos el escudo y tomamos la puerta y entramos. Y de ahí, nuestro desarrollo de la fe, ya no solo como un escudo o como una puerta que cruzamos, como un gran portón, sino que también como una dinámica que necesita ejercitarse. Tiene que comenzar a echarse a andar. Y vamos a ver que la Escritura muestra diferentes niveles de fe o diferentes etapas en las que nuestra fe se encuentra. Y esto, por favor, no olvide el ejemplo. Entramos por la fe como la puerta principal, pero hay diferentes habitaciones que necesitan ser descubiertas. En una habitación están los recursos que el Señor tiene para que usted haga la tarea. En otra habitación puede estar su herencia. En otra habitación pueden estar el destino de sus hijos. En otra habitación puede que esté la salud que el Señor ha prometido para nuestra vida. Entonces, amados, nuestra fe permite que como puerta principal algo se abra para que podamos comenzar a desarrollarla y alcanzar todo lo que el Señor nos ha prometido. Y mire, vamos a partir con una dinámica bien sencilla. Hay ciertas etapas en la vida en donde a veces una persona se va quedando sin fe. Es como que un recipiente o un estanque comienza a bajar. Comienza a bajar porque se consume. Imagine un estanque de combustible que permite que usted recorra con independencia 500 kilómetros. Perfecto. Usted ya lleva 200 kilómetros recorridos y ya no le quedan, ¿cierto?, el mismo nivel de estanque de fe, sino que bajó. ¿Por qué? Porque transitó un camino. Para eso, amados hermanos, están en este ejemplo las estaciones de servicio. Para que cuando nosotros vamos desarrollando el camino, podamos ir a abastecernos y poder volver a llenar nuestro estanque de fe. Entonces, vamos en este kilometraje, vamos avanzando y nuestra fe va gastándose, va siendo consumida, va siendo absorbida porque le metimos fe a un asunto, le metimos fe a 200 kilómetros y nos vamos quedando sin fe. Y es ahí en donde necesitamos administrarla para volver a llenar el estanque y volver a nutrirnos de la fe. Miren, quiero que me acompañen por favor, vamos a leer dos pasajes que hablan de esta dinámica de ir quedándose sin fe. Si usted quiere ponerle nombre, número o ordenar sus notas, si es que está tomando nota, puede poner número 1, cuando alguien se va quedando sin fe. Y miren lo que dice el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo número 6. Vamos a leer el verso 3. Miren lo que dicen de Jesús. Dice, ¿no es este el constructor, el hijo de María y el hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? Ahí podemos darnos cuenta que Jesús tenía más hermanos sanguíneos. Jacobo, José, Judas y Simón. Ahí se revela que Jesús ya tenía 4 hermanos entre lo que fueron sus papás naturales, digo José y María. Dice,
y se escandalizaban por causa de él. Y Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y mire lo que dice el verso 5, por favor, esto es tremendo. Dice, y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Verso 6, y estaba asombrado por la incredulidad de ellos, y así recorría las aldeas de los alrededores enseñando. Consideren este detalle. Jesús parte, voy a leer el verso número 1 de Marcos 6, dice, salió de allí y regresó a su tierra, y sus discípulos lo siguen. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la mayoría se asombraba al oírlo, y decía, ¿de dónde saca estas cosas este? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y qué significan estos milagros hechos por sus manos? Y ahí dicen, ¿no es este el constructor, el hijo de María, y hermano de Jacobo, y hermano de José? Entonces miren, Jesús venía de realizar tremendos milagros, tremendos. Si uno ve el capítulo 5 de Marcos, ve y puede darse cuenta de lo poderoso que estaba manifestándose a través de su vida. Pero llega a su casa, llega al lugar en donde él había crecido y se mete en la sinagoga y comienza a enseñar y comienza a ser cuestionado. ¿Cuestionado por qué? No porque hubiera perdido una capacidad, no porque Jesús hubiera perdido poder, sino porque lo empiezan a cuestionar y le dicen, ¿no es este el carpintero? Pero si lo conocemos, es el hijo de María, es el hermano de Jacob, es el hermano de José. ¿De dónde saca estas cosas? Y dice que se escandalizaban a causa de él. Y Jesús dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia casa y con sus propios parientes. Y manifiesta un verso de esta escritura que a mí me asombra mucho. Dice que Jesús, por favor, miren, sepan ustedes quién era Jesús, el Hijo de Dios. Dice, Jesús no pudo hacer ningún milagro. ¿Qué fue lo que limitó a Jesús? ¿Cuál fue la barrera? O sea, a ver, si él venía de hacer milagros extraordinarios, ¿por qué no los pudo hacer allí? ¿Acaso perdió poder? ¿Acaso Jesús se desalineó? ¿Por qué no se le manifestó ese mismo poder que se le estaba manifestando en otras ciudades en un capítulo anterior? El punto es que aquí nos revela este texto cuál es el elemento que hace que la gente comience a perder su fe. Porque para que algo se manifieste, y esto es tremendo, amor, esto es tremendo, chicas, amados, tomen esto, por favor. La fe, para que se manifieste en una realidad, viene como un regalo de parte de Dios, pero necesita una respuesta de mi parte. La fe necesita, la fe del Hijo de Cristo, que nos dio como un regalo, necesita encontrarse con mi fe para que se pueda manifestar esa sobrenaturalidad del milagro. Entonces, en la plataforma o en la vereda de los que habitaban en esa ciudad, no había la fe suficiente. ¿Por qué? Por un factor llamado la familiaridad. ¿Qué es lo que hace que una persona se vaya quedando sin fe? La familiaridad. Que miren el Jesús que era. Y no estoy hablando de un Jesús que tuvo un pasado de pecado. No estoy hablando de un Jesús que tuvo un pasado de oscuridad. No. Sino que familiaridad. Ellos ponen sus ojos no en el Jesús que estaba haciendo milagros. Ellos ponen sus ojos en el Hijo de María. Ellos ponen sus ojos en el hermano de José, en el hermano de Jacobo, y no logran ver al Jesús actual. ¿Y cuántos de nosotros no nos puede pasar eso? Por favor, nosotros tuvimos una experiencia, Fabián también, Fabián ha estado en todas, ¿eh? Fabián también puede reconocer esto. Recuerdo, no sé si está Javiera, mi prima, o si hay algún familiar mío, está mi mamá a lo mejor conectada, que a veces ve las reuniones, o está Valentina, no sé, Fabita. Hace unos años atrás, yo viajé
a Argentina a un tiempo de ministración en una iglesia en la ciudad de Uspallata, cercana a Mendoza. Y, y realmente fueron unos días, pero extraordinarios. Fue muy poderoso lo que vimos, y comento este detalle en particular porque me acompañó mi primo, me acompañó Mauricio. Mauricio, mi primo, se estaba congregando con nosotros, estaba partiendo su camino en el Señor, y en ese viaje particularmente fuimos nosotros dos. Y creo que fuimos solo los dos. Sí, fuimos solo los dos con Mauricio. Mauricio, mi primo. Entonces llegamos allá y era tanta la expectativa de nuestra visita que en una congregación en donde caían más o menos 50 personas estaba repleto. Era una congregación que la propiedad, tú la conociste, amor, era en un primer piso, era como una especie de casa. Entonces las ventanas daban al patio de la propiedad. La gente estaba agolpada por las ventanas. Había gente mirando desde afuera. No sé qué habían hecho los hermanos que habían puesto tanta expectativa en nuestra visita, que desde el día que partimos comenzamos a ver milagro tras milagro, pero impresionantes. Había una mujer, una hermana, una ancianita, que estaba con un cáncer terminal y literalmente yo nunca había visto una persona cambiar tan profundamente su color de piel a causa de una enfermedad. Estaba con un color verdoso, estaba en una condición de salud tremenda. Nosotros en esa ministración soltamos una palabra de fe y esa mujer, esa hermana, se sanó inmediatamente. Fue tan tremendo ver cómo cambió su color de piel, fue extraordinario. Había una mujer, una hermana, que era insulino dependiente. Tenía una dependencia a la insulina a causa de la diabetes y el Señor la sanó. La sanó en ese fin de semana. Y se estaban dando dinámicas extraordinarias, amados, de la manifestación de la fe. Una persona que había perdido un negocio lo recuperó durante el fin de semana. Fue algo tremendo. Hermanos, ¿perdón? Están por YouTube, Javiera, Flavia. Mauricio se va a acordar de esto, sin duda alguna, si ustedes se lo preguntan. Un hermano que tenía un negocio en una bencinera, para que ustedes se ubiquen más o menos lo que hoy día conocemos como un pronto Copec, había tenido un mal negocio y lo perdió. Y soltamos una palabra en donde declaramos que el Señor podía permitirnos recuperar 7 veces lo que la tiniebla nos había robado. Entonces soltamos esa palabra y ese hermano creyó esa palabra, amor, y sabes, durante el fin de semana él creyó y al tiempo, después cuando nosotros regresamos, él tenía 12 mini markets en la zona. O sea, tomó esa palabra, ocurrieron cosas poderosas. La ciudad de Uspallata había entrado en años de sequía. Y nosotros ese fin de semana, amados, permítanme recordarme, esto fue tremendo. Durante ese fin de semana enseñamos cómo la sequía era a causa de los pecados de la iglesia. Y cómo la sequía venía a causa de la iglesia. Y llamamos a la iglesia arrepentimiento. La iglesia se arrepintió de una manera poderosa. Y un hermano agricultor nos decía, pastor, esto es tan terrible lo que está pasando acá en esta zona, y nos trajo parte de su cosecha. Él nos decía, mire, esto, pastor, son los zapallos que se están dando aquí, y nos trajo, hermanos, lo que era como un meloncito, un melón. Usted ubica los melones tuna, ¿no? Así, pequeñito. Y dijo, si Dios va a hacer un milagro, yo quiero que Dios sane nuestra tierra, dijo ese hermano. ¿Y saben lo que sucedió? Dejó el zapallo ahí, al borde de la plataforma en donde nosotros estábamos enseñando. Y nosotros proclamando que venía un tiempo de sanidad para la tierra, y de pronto nos damos cuenta, en medio de la enseñanza, cómo los hermanos comienzan a saltar, a dar gloria a Dios, y estábamos enseñando, yo no sé qué había pasado. Y los hermanos me decían, el pastor Martín estaba en primera fila, y me dijo, pastor, mire, mire, mire. Y yo miro el zapallo, y ese zapallo que un par de minutos antes era un melón tuna, un melón chiquitito, había crecido, y se convirtió en un tremendo zapallo ahí al lado. O sea, fue una evidencia manifiesta de que Dios iba a comenzar a sanar la tierra. Y yo quedé asombrado porque yo no le impuse las manos al zapallo, no oré por el zapallo. Solo la acción de la fe de la gente que estaba ahí provocó que la palabra que estábamos soltando se sincronizara en el momento. Fue tremendo. Y eso provocó una explosión. ¿Qué decirle los siguientes días, hermanos? Había tanta expectativa.
tanta gente se salvó ese fin de semana que armaron un bautismo improvisado. El domingo, cuando nosotros nos veníamos, enseñamos en la mañana, almorzamos un rico asado y después nos fuimos a un río cercano ahí al camino en donde se bautizaron más de 30, 40 personas que se habían convertido durante ese fin de semana. Fue tremendo. Amor, yo llegué acá a Chile de vuelta con los hermanos cuando nos congregábamos allá cerca de la clínica Dávila y yo llegué el domingo diciendo, aquí va a quedar la embarrada, aquí vamos a ver zapallos, poderosos milagros, gente sanándose. ¿Y qué pasó? No pasó nada el domingo siguiente. La congre, permítame expresarlo, una reunión fome, tediosa, le metimos tanta fuerza y recuerdo que con Mauricio nos mirábamos, con mi primo y decíamos, ¿qué pasó? ¿Y es que acaso yo era otro allá en Argentina? ¿Es que acaso no era el mismo Patricio que predicó allá? Yo decía, ¿qué es? ¿Saben lo que era? Y ahí entendí esta palabra, la familiaridad. La familiaridad. Mucha gente ya está acostumbrada a que el pastor predique, ya está acostumbrada esto, lo otro, y ya sabe, viene adaptada a una realidad. Y como bien dice Débora en el chat de la transmisión, somos nosotros los que debemos presentarnos delante de Dios con expectativa de que Él puede hacer algo poderoso en todo momento. Jesús venía de hacer milagros extraordinarios, pero la Escritura dice que allí no pudo hacer ningún milagro. Entonces, ¿cómo, Señor? Si en Argentina pasó esto, se sanó este enfermo, se sanó la mujer de diabetes, se sanó la mujer de cáncer, se le recuperaron los negocios al hermano que lo había perdido, se multiplicó un zapallo, se salvaron más de 30 o 40 personas en un fin de semana. Señor, ¿por qué acá no pasa? La familiaridad, el mirar al Jesús que, no sé, que jugaba la pelota cuando chico, al Jesús que era nuestro sobrino, al Jesús que era nuestro primo. Y uno puede decir, pero si este es mi primo, yo sé lo que hacía antes, este es mi sobrino, este es mi hermano, yo sé lo que vivía antes. Entonces, ¿por qué él me viene a enseñar estas cosas? Y a causa de eso, no hubo una atmósfera, una plataforma idónea, no hubo la fe suficiente para que los milagros se pudieran manifestar. ¿Cuál es el elemento que más roba fe? La familiaridad. Miren, vayan conmigo, por favor, al texto del libro de Marcos, capítulo número 4. Marcos 4. El verso que vamos a leer es el verso 35 en adelante. Marcos 4, 35. Si no lo pueden encontrar rápidamente, Antonita nos está ayudando con la proyección. Miren, dicen, y ese mismo día, llegado al atardecer, les dice, pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, lo llevan en la barca, tal como estaba. Y había en él otras barquichuelas, otras embarcaciones pequeñitas. Pero una gran tempestad de viento se levanta, y las olas se lanzaban adentro de la barca. ¡Wow! Yo no sé si hay algo más intimidante que el mar agitado, hermanos. Y las olas se lanzaban adentro de la barca, hasta el punto que la barca ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal. Estas traducciones no son tan fidedignas para describir el momento, se lo digo. Y lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y una vez despertado, ¿qué hizo Jesús? Reprendió al viento y le dijo al mar. Por favor, consideren esto. No estamos todavía llegando a la conclusión de este pasaje, solo quiero que lo vean. Jesús habla a dos elementos que tienen vida en sí mismos, el viento y el mar, y les dice, calla, enmudece, y el viento cesó y se produjo una calma total. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Y fueron invadidos por un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que no solo el viento, sino también el mar le obedece? Imaginen a los pescadores que estaban ahí. Imaginen a los pescadores. En este pasaje, Jesús le dice a sus discípulos, mire, Él no le está hablando inconversos. Él le dice a ellos, ¿no tienen un poco de fe? ¿Aún no tenéis fe?
¿Por qué habían perdido la fe sus discípulos en este pasaje? Así como en el pasaje que leímos en el capítulo 6, la familiaridad les hizo robar, les hizo perder la fe, algunos, en este pasaje, el factor que hace que se pierda la fe es el temor. Por favor, tomen esto. Yo sé que todos peleamos con la familiaridad y sé que todos peleamos con el temor. A veces quizás estamos tan cerca que uno no logra ver la potencia de Dios en sus hijos, en su cónyuge, en su sobrino, en su primo, en el pastor, en el hermano, que ya lo vemos siempre. Y eso nos afecta mucho. Y hay momentos en donde el mar se agita, las aguas comienzan a inundar nuestra embarcación y nos entra el temor. Y eso comienza a robarnos la fe. El día miércoles tuvimos una transmisión interna en donde soltamos una perla que espero que les pueda ayudar mucho. El Salmo 27, David dice, el Señor es mi luz y es mi salvación. ¿Por qué he de atemorizarme? El temor va desapareciendo en la medida de que la luz y la salvación crezcan en nuestra vida. Todos nosotros tenemos diferentes niveles de temor. Hay cosas a las que yo ya no le temo porque aprendí a vencer en la autoridad de Cristo y en el perfecto amor que se va desarrollando en mi relación con el Señor. Pero hay cosas a las que todavía le temo y necesito que el amor se perfeccione. ¿Cómo se perfecciona el amor? Creciendo en luz y creciendo en salvación. Entonces, para que mi fe no se vaya perdiendo, levante su mano, por favor, y diga, Señor, yo necesito recuperar toda la fe que he perdido. Vamos, dígalo, necesito recuperarla. Esto no es una enseñanza. Se ha abierto una puerta para que podamos recuperar nuestra fe y nuestros escudos. Vamos, Señor, si la familiaridad, si me afectó lo que miraba, si puse mis ojos en lo que no debía poner mi mirada, Señor, yo te pido, límpiame y permíteme recuperar la fe. El temor, si se presentó a mi puerta, Señor, permíteme crecer en luz y crecer en salvación para que mi fe no se pierda. Amén. Hay dos acciones que son importantes hacer siempre ante el temor, y Jesús las hizo. Reprendió al viento y al mar le dijo, calla, enmudece. Esa es una fe que se verbaliza, que se declara, se establece. La boca es una herramienta para que nuestra fe crezca. Lo que nosotros declaramos. Y es por eso que yo muchas veces les he dicho, cuando una persona está con temor, lo mejor es guardar silencio. Y no hablar con temor. Porque el problema, amados, amadas, no está en tener temor. El problema se da cuando uno lo verbaliza. Los discípulos dijeron, Señor, no te das cuenta, no te da nada, no tienes un poquito de amor con nosotros que estamos a punto de perecer. Y lo fueron a despertar. Entonces necesitamos soltar una voz de fe ante cualquier adversidad. Señor, es cierto que la situación está compleja, pero nos ha provisto de recursos el Señor para poder hacerle frente a cualquier adversidad. Declaramos la palabra, la establecemos y decimos, el Señor es mi pastor. Nada me falta si Él me pastorea, nada. No tengo necesidad de ningún bien si estoy en el Señor. Busco el reino de Dios y su justicia y todo lo que yo necesito sea añadido. Ahí entra el escudo, ahí entra el escudo. Vienen los dardos de fuego que te dicen, vas a quedar sin trabajo, te vas a enfermar, te vas a empobrecer y tú levantas el escudo de la fe, el terios que te guarda por completo. Y dices, Señor, en ti nada me falta y apagas ese dardo de fuego. Ese dardo encendido, esa saeta de la tiniebla que viene a intentar perforar nuestro ser, que quiere traspasarnos con oscuridad, que quiere traspasarnos con incredulidad, levantamos el escudo y decimos, en el Señor todo lo podemos porque Él es quien nos fortalece. Si hay un viento, declaramos que el Señor es el Señor de los vientos. Y si Él frenó a Euroclidón, yo también puedo frenar al viento. Si Él hizo silenciar el mar y gobernar sobre las aguas, yo también, a través de Cristo, en Cristo, puedo estar firme y hacer detenerse la tempestad. En Él todo lo podemos.
En Cristo todo lo podemos y nada nos puede hacer frente en todos los días de nuestra vida, porque Él es escudo alrededor de nosotros. Él ha puesto escudo sobre nosotros y además nos ha dado un escudo para poder enfrentarnos a cada dardo de oscuridad, de mentira, que quiere entrar por esta puerta llamada oído. Es por eso que cuando nosotros desarrollamos la fe, tenemos que tener mucha precaución con lo que escuchamos. Por favor, atienda esto. Estamos hablando de las dimensiones que la puerta de la fe abre. Mire, la segunda, hablamos recién, los que se van quedando sin fe. La segunda dinámica es los que tienen poca fe. A veces, esto es como el estanque de benzina. Nos vaciamos en una acción de fe y la soltamos toda, nos jugamos la vida con un tema. Le pusimos toda nuestra fe y nos vamos quedando con poca fe. Hay momentos en nuestra vida en donde tenemos poca fe. Y mira, por favor, vean el ejemplo, amados hermanos. Si yo tengo poca fe, necesito aprender lo que Pablo dijo a Timoteo, tengo que aprender a guardarla. Pongo este ejemplo. Si para ir de aquí a Curicó, a ver a mi abuelito, para ir de aquí a Concepción, a ver a Carolina, para ir de aquí a Angol, a ver a Cristian, a Lore, a Ricardo, a Elizabeth, para llegar a los lagos, necesito, ejemplo, 50 litros de benzina, es un ejemplo. Y en este momento yo voy a encender mi auto y me doy cuenta que tengo 5, a ver, ¿puedo hacer el viaje o no? Ahí es donde Pablo dice, tengo que guardar la fe. Permítame, es la acción de no exponerla. Y aquí algo nos puede ayudar a eliminar la presunción. Porque mucha gente a veces da pasos sin tener la fe suficiente y cae al vacío. Y termina peor, queda con su fe más dañada. Y uno dice, Señor, ¿y no estuviste conmigo? Y no, ¿por qué esto no se cumplió si yo di el paso? Y es por eso que la fe tiene que ser administrada en una dinámica de mucha sabiduría celestial. Si yo tengo 5 litros y necesito 50, ¿es el momento de dar el paseo, de dar el viaje, de ir hasta los lagos? Entonces, no está mal ir a los lagos. Hay un objetivo, debemos ir. Pero yo tengo que ir a la bencinera y tengo que comprar 45 litros más para poder hacer la cantidad suficiente que me permita llegar allá. Y es por eso que hablo también de que la fe es un estanque de benzina o es un músculo que se entrena. Si yo empiezo a hacer ejercicios y levanto una pesa, ejemplo, de 15 kilos, y no me da mucho la fuerza, y Dios me dice, de aquí a unos días tienes que levantar 100 kilos, yo necesito comenzar a prepararme para. Necesito comenzar a ejercitar. Y eso es lo que a mucha gente le pasa. Tienen el músculo de la fe atrofiado, no lo desarrollan, se quedan solo con lo que alguien les dice, creen cualquier voz y no desarrollan la fe. La fe, ¿cómo llenamos ese estanque? Punto 1, no escuchando o no mirando la familiaridad. Punto 2, reprendiendo el temor. Pero también creciendo en el oír al Señor. Yéndose a la Escritura. Miren, en la mañana despertamos particularmente temprano para hacer domingo, y aun cuando sabemos que tenemos la reunión hoy día, en la mañana nos empezaron a llegar algunos mensajes en Facebook, en diferentes cosas de algunos hermanos, familia, amigos, etc. Y en un momento reviso un mensaje de una persona que puso un texto bíblico. Y a mí me dio un sabor tan extraño porque puso un texto bíblico. Y dije, Señor, ¿pero esto es así? Y fuimos al texto con Madeline y lo empezamos a revisar. Y es un texto, amados, pero tan sacado fuera de su contexto, que permite que una persona lo agarre, permítame decirlo así, lo tome, se lo coma y no tenga sustancia. Porque literalmente fue una presunción. Le hizo decir a ese pasaje de la Biblia lo que esa persona quería escuchar. Y entonces cuando nosotros, y estaba en el libro de Oseas, y nos metimos con Madeline a revisar, fue un ejercicio muy lindo temprano, a leer completo los primeros 4 capítulos de Oseas, y este capítulo del que yo les hablo como un ejemplo estaba en el capítulo 2, en el verso 14 particularmente.
Y decíamos, pero Madeline, ¿te das cuenta? Madeline me decía, Patricio, pero es tremendo lo fuera de contexto que esta persona toma este verso y lo toma y se pone como un asidero. Entonces esa persona, permítame el ejemplo, en algún momento de su vida puede enfrentar alguna adversidad y va a echar mano de ese verso y no le va a funcionar. Y uno dice, pero si está ahí en la Biblia, pero si está ahí. Sí, está bien, está ahí, pero tiene un contexto en el cual Dios viene hablando y soltando una verdad. Y no puedo tomar un pasaje puntual obviando la realidad de lo que está alrededor, de lo que Dios está construyendo para afirmarme sobre eso. Entonces, para poder crecer en fe, necesito escudriñar la palabra, crecer en ella, no estudiarla. Por favor, eliminemos el concepto de estudiar la Escritura. Yo no tengo que estudiar la Escritura, es la Escritura la que me estudia a mí. Yo no tengo que examinar la Escritura, es la Escritura que al yo ir a ella me examina a mí. Yo no voy a decir, voy a escudriñar, es cierto, la palabra hay que escudriñarla en el concepto de poder profundizar, extraer, sumergirse en ella. Pero yo no leo la Escritura, es la Escritura la que me lee a mí. ¿Saben lo que nos va a ayudar mucho cuando vamos a la Escritura? Es leerla como en un espejo. Es que lo que yo estoy leyendo ahí, ¿cuánta verdad tiene en mi vida? Entonces hay mucha gente que lee la Escritura y la toma como para poder usarla y decir, bueno, Dios me dijo esto y voy a caminar por eso. Pero la manipulan, literalmente la leen con un corazón equivocado, la escudriñan con un corazón altivo, la escudriñan con un corazón caprichoso. Entonces voy a hacerle decir a la Escritura lo que a mí me conviene. Y ahí puedo sacar aberraciones como que, a ver, Salomón tuvo 1000 mujeres, yo también puedo tenerlas. No, es que David hizo esto, bueno, yo también lo puedo hacer. Entonces, el corazón, el espíritu, el deseo, el hambre con el que uno va a la Escritura va a marcar definitivamente que ésta nos pueda alinear y pueda permitirnos caminar correctamente. Vamos por favor al libro de Mateo capítulo 8, verso 26. Esto está muy rico. Lo estoy disfrutando mucho. Espero que ustedes también que están en casa. Mateo 8, 26. Los que tienen poca fe. Dice, Jesús les dice, oh gente de poca fe, ¿por qué estáis acobardados? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una calma absoluta. Está hablando del mismo pasaje, ahora obviamente lo está hablando Mateo, pero introducen otro verbo. En el caso del libro de Marcos, el Señor, y Marcos lo escribe correctamente, dice, no tenéis fe, no pudo hacer milagro por la incredulidad de ellos. Pero en el caso del libro de Mateo, utiliza el poca fe, cambia la aplicación, cambia la palabra. La poca fe es a causa de la falta de acción, del ejercicio del músculo de la fe. Cuando hay poca fe es porque yo no me animé a reprender al viento. Es que yo no me animé a hacer callar al mar. Y Dios va a gobernar sobre el mar, pero lo va a hacer a través de nosotros. ¿Por qué? Porque el gobierno de la creación ha sido delegado a la iglesia. Dios gobierna a la creación a través de su iglesia. Entonces Dios le quiere decir al mar, calla, enmudece, sujétate, pero espera que seamos nosotros los que utilicemos nuestra voz. Entonces el ejercicio de hablar con fe, de utilizar nuestra boca como una herramienta de gobierno, es lo que permite que esa musculatura se comience a entrenar. La acción de reprender los vientos y el mar fue una acción que ejercita la fe. Este verso dice que Jesús reprendió el mar. La palabra reprensión, miren, esto es muy interesante. La palabra reprender es la palabra griega epitimao, es una palabra compuesta. ¿Saben lo que significa? Imponerse sobre algo, censurar algo, prohibir algo, amonestar. O sea, Jesús se puso sobre el mar. Jesús censuró al mar, Jesús le prohibió al mar. Consideren un elemento importante, la Escritura dice que el Señor al mar le puso límites.
Entonces yo tomo lo que Dios ya le dijo al mar, como le puso un límite, y yo utilizo esa base jurídica para decirle al mar, mar, el Señor te puso límite. Tú no puedes salirte de este límite. Mar, el Señor gobierna sobre ti y todos los bichos que están en el mar. Permítame expresarlo. Las entidades espirituales o los demonios asociados al agua, al mar, son los más violentos, son los más feroces. Ahí tenemos a Leviatán, a Behemoth, a Rahab. Son entidades durísimas. Pero el Señor venció sobre cada uno de ellos. No me paro en mi autoridad personal, me paro en la autoridad de Cristo, en aquel que despojó a todo principado y a toda potestad e hizo en el universo de ellos un espectáculo público. Y sobre esa autoridad le digo al mar, mar, el Señor te venció. Behemoth, Leviatán, quien sea, el Señor te venció. Y sobre esa autoridad le ponemos un límite, o sea, lo reprendemos. Mire, el siguiente nivel es, y lo que dice Pablo también, ya hablamos de los que se les está acabando la fe, los que se quedan sin fe, los que tienen poca fe, pero también hablamos de los que tienen una fe débil, los de débil fe. Y esto es tremendo, ¿eh? Vayan conmigo, por favor. Esto sí me gustaría que lo leyeran. Romanos capítulo 4, verso 19. Y mientras ustedes van en la Escritura, yo voy a profetizar y voy a pedir al Dios de los cielos que me permita tomar un cafecito mientras estoy enseñando. Y doy gracias al Señor por mi esposa que me va a traer un cafecito rico mientras ustedes van a Romanos capítulo 4, verso 19. Pero me lo tomo. Amén. Pero me lo tomo. Romanos 4, 19. Si es que ya están ahí, por favor, acompáñenme al verso. Bien. Es muy tremendo este pasaje. He aprendido a amar la carta a los romanos en otra envergadura por todo lo que se desata. Está hablando el capítulo 4, desde el verso 1 en adelante, de la justificación por la fe que vivió Abraham. Entonces, no quiero que gastemos un poquito de tiempo ahí, sino que vamos al verso 13, pero el texto base para tomar este pasaje es el 19. Pero vamos a leer del capítulo 4, pero del verso 13. ¿Amén? Y dice, porque no mediante la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de fe. ¡Qué tremendo verso! ¡Qué tremendo verso! Pablo está diciendo que la promesa que Dios le dio a Abraham de que su simiente y a su simiente de que íbamos a ser herederos del mundo no es a causa de la ley, sino que vino mediante la justicia de la fe. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Dios es bueno. Permítanme, amados. Verso 14. Porque si los de la ley son herederos, ha sido vaciada la fe y eliminada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto padre de muchas naciones delante de Dios, de quien creyó que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que son. Eso es fe. Amén. Llamar lo que no es como que es. Amén. Llamar ese mar agitado como que es un mar quieto, un mar calmo. Llamar ese viento agitado a que sea un silbido apacible. Verso 18, y esto me impacta de ese Abraham. Realmente hay tanto que tomar de lo que el Señor le abrió a estos hijos, a esos depósitos. El cual, dice verso 18, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Y miren lo que dice el verso 19. Y no
se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, teniendo como 100 años, y la muerte de la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. ¿Saben? Quiero pedirles que tomen un momento y levanten sus manos en donde quiera que estén y den honor y gloria al Señor. Y esta palabra háganla suya. Tomen un momento, donde quiera que estén, amados hermanos, y den gloria al Señor. Den gloria al Señor. Oh, Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, Señor. Saben, este pasaje me conmueve. Si pueden poner atención un momento, amados, Oh, Señor. Poderoso Señor. Al verso 17 de Romanos, del capítulo 4. Es como que este verso, ¿sabes, amor? Es como que remueve mis cimientos. Dice, como está escrito, esto es lo que el Señor le dijo a Abraham: te he puesto padre de muchas naciones delante de Dios, de quien creyó que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que son. ¿Recuerdan el pasaje, el momento en donde Abraham determina sacrificar a su hijo Isaac? Y lo dice Hebreos, que Abraham lo hizo creyendo que si Isaac tenía que morir, Dios, el que se lo había dado, también era poderoso para resucitarlo. Entonces, él pone su mirada, miren el verso 18, el verso 19, perdón, dice, y no se debilitó en la fe. ¿Cómo se le podría debilitar la fe a alguien? Al considerar su propio cuerpo y no considerar la promesa. Y lo dice Pedro de una manera muy magisterial. Pedro dice que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que mediante ellas alcancemos la naturaleza divina. Abraham, que lo dice este texto, cuando él concibió a Isaac con Sara, él tenía ya 100 años. Y su cuerpo y su producción de su sementera ya estaba muerta para la edad. Incluso dice que la matriz de Sara estaba muerta, estaba ya cerrada. Pero él no consideró, o sea, él no miró el cuerpo, él no miró la edad, él no miró su propia condición, sino que miró a aquel que lo prometió. Porque el que lo prometió, y lo dice Hebreos, a veces Dios, no pudiendo jurar por nadie más, juró por sí mismo. Entonces las promesas que Dios nos da no están sustentadas en nuestra capacidad, no está sustentada en nuestra capacidad reproductiva, no está capacitada, no está cimentada o determinada en nuestra capacidad financiera o en nuestra capacidad intelectual. La fe se debilita cuando dejamos de mirar la promesa y miramos nuestra capacidad. ¿Yo lo voy a poder hacer a los 100 años? ¿Yo lo voy a hacer con mi mujer que ya su matriz está cerrada, está muerta? Esto a mí me impacta, porque muchos de nosotros, cuando miramos nuestras imposibilidades, hacemos que nuestra fe quede en una cantidad poca, pequeña, se debilita. Y es muy tremendo ver
que las promesas, si nosotros caminamos por ellas, son la plataforma para que la naturaleza divina se manifieste en nosotros. O sea, lo que no podíamos hacer con nuestra fuerza, Dios lo hace cuando nosotros tomamos la promesa y caminamos por ella. Y Abraham, aquí, teniendo 100 años, no mirando su capacidad física, él decidió mirar al Dios que le había prometido. Y aquí veo algo tremendo, porque sin duda la fe viene por el oír, pero Hebreos dice que cuando hablamos de fe, nosotros tenemos que poner nuestros ojos. Entonces la fe actúa muy de la mano con lo que yo escucho y a dónde yo pongo mi mirada. No con lo que veo naturalmente, no, sino que ante un escenario como el de Abraham, tengo 100 años, ¿a quién voy a mirar? ¿Voy a mirar la promesa que puede cambiar esa esterilidad o veo la condición natural? Eso es lo que permite que la fe se manifiesta. Yo no estoy en contra, por favor, y nunca vayan a pensar que esté en contra de los médicos o en contra de los psicólogos. No estoy en contra de ellos. Creo que se manifiestan o caminan en lo que pueden hacer por su formación. Entonces, cuando un médico dice, por ejemplo, usted tiene una enfermedad terminal, yo no es que niegue ese diagnóstico, porque el médico con las herramientas que tiene, con su formación, examina el cuerpo y dice, esto es lo que tú tienes. Y habla una verdad, pero habla una verdad limitada, porque es lo que acontece en el mundo espiritual lo que determina lo que pasa en el mundo natural. Entonces yo decido, para crecer con mi fe, no mirar el diagnóstico, decido poner mi mirada en lo que Dios puede decir, en lo que Dios puede hacer. Eso no es negar la realidad, es mirar una realidad más alta, que el que prometió es fiel para cumplir algo, que Él puede hacer de un anciano de 100 años un padre de naciones, que Él puede hacer de una mujer estéril una mamá feliz, que Él puede hacer de un pobre un hombre próspero, que Él puede hacer de un enfermo un hombre sano, que Él puede hacer de un hombre estéril un hombre fértil, que Él puede hacer de una familia en crisis una familia fuerte. Él lo puede hacer si pongo mi mirada en Él. Él, si pongo mi mirada en la promesa, es ahí en donde mi fe se fortalece y no está débil y puedo llegar a los 500 kilómetros que necesito recorrer y puedo alcanzar la tarea que el Señor pone delante de mí. Es muy tremendo porque esta palabra debilitar significa también enfermar. Es tremenda, dice, y no se debilitó en la fe, o sea, la fe se puede enfermar. Esta palabra debilitar es una palabra que se traduce como enfermar. Entonces yo oro en esta mañana para que la puerta principal de la fe, que se abrió poderosamente, todos ustedes que están en esta transmisión puedan entrar y entren en un tiempo en donde su fe sea sanada, su fe sea sanada. Su fe, esa fe que le pusieron a proyecto y aunque a lo mejor no se cumplieron, no se manifestaron, si fueron golpeados por las tinieblas a causa de esto, entren en un tiempo en donde su fe comienza a entrar en un tiempo de reparación y en un tiempo de sanidad. Llamamos a esos hijos a que entren y su fe sea recuperada. A lo mejor usted puede decir, yo no soy cristiano, yo no soy evangélico, y no es un factor. El factor es creer en Él, creer en Cristo, creer en Jesús, que Él puede hacer algo que con nuestras fuerzas nosotros no lo podemos hacer. Si nuestra fe se enfermó, proclamamos que aguas de sanidad sean soltadas sobre ustedes. Si hubieron traiciones, si hubieron engaños, si hubieron abusos, esas aguas puedan traer sanidad a su alma, a su espíritu, puedan traer sanidad a su corazón. Si hubieron fracturas, si usted confió en alguien y lo traicionó, le abrimos un camino para que usted pueda comenzar a confiar en alguien que jamás lo va a traicionar, jamás lo va a dejar solo. Él pone un escudo sobre nosotros, Él es escudo alrededor de nosotros, Él nos da escudo de la fe, del tamaño de un hombre, una puerta, para que ningún dardo de fuego del maligno nos pueda tocar. La palabra considerar tiene que ver con observar. Entonces, Él no consideró su cuerpo, o sea, Él no observó su cuerpo, Él no miró su cuerpo.
¿Cuándo se debilita la fe? Cuando desvío mi mirada. ¿Cuándo se debilita la fe? Por eso es que Pablo dice, ¿puedes decirlo tu amor? Mirando el blanco perfecto. Oh, Señor. Mirándolo a Él. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Se los leo. Por lo cual, también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y, despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Oh, Señor. Donde quiera que ustedes estén, dejen de mirar su propio cuerpo como un ejemplo en lo que hizo Abraham. No miren su dinero, no miren su condición de salud. Aparten un momento su mirada de ahí. No miren su dinero, no miren la condición de su familia actual. No es negar la realidad. No es negar la realidad. Sino que puedan mirar un momento, abrir sus ojos y mirar arriba. Yo en el nombre de Jesús oro y declaro que los ojos de todos los que están siguiendo esta transmisión se abren ahora. Se abren. Se abren. Se quitan vendas y velos que impiden que podamos mirarte y verte a ti, Señor, a rostro descubierto. Y veo gente que, aun cuando ha sido traicionada, herida, esas aguas de sanidad están ahí, a su alcance. Si alguien las necesita, diga, Señor, yo bebo de esas aguas. Yo tomo de esas aguas, Señor. Tomo de estas aguas que tú has abierto para mí, para traer sanidad. Si he puesto mis ojos, Señor. En la mañana, amados, recibíamos una palabra y dice que si nuestro ojo está en oscuridad, todo nuestro cuerpo va a estar en oscuridad. Nosotros en esta mañana tomamos estas aguas para limpiar nuestra mirada, para limpiar nuestros ojos, lavarlos en sus aguas y poder mirar al Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a los de fuerte fe. ¿Cuántos de ustedes quieren salir de la debilidad de la fe, de la escasez de la fe y quieren convertir su fe en una fe fuerte? Diga, Señor, yo quiero que mi fe sea una fe fuerte. El mismo texto de Romanos capítulo 4, pero el verso 20, hablando de Abraham, dice, verso 20 de Romanos 4. Aquí está. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, teniendo como 100 años. Y no consideró la muerte de la matriz de Sara. Y aquí entramos al verso 20. Sino que ante la promesa de Dios, o sea, ante lo que Dios dijo, no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria
a Dios. Consideren dos acciones importantes para que nuestra fe se convierta en una fe fuerte. Número 1, fortalecerse en la fe. La palabra fortaleció es la palabra griega que significa apoderar. O sea, yo me tengo que apoderar de la promesa. La promesa es mía. O sea, esta promesa, dijo Abraham, es mía. Él no vaciló con incredulidad, no caviló, sino que él dice que se fortaleció con la fe. O sea, él se apoderó de la promesa que Dios le había dado y además dice que dio gloria a Dios. ¿Qué es importante para que nuestra fe crezca? Les estoy hablando de una dinámica de crecimiento. Apoderarse de la promesa y glorificar a Dios. Aprender a adorar a Dios en todo tiempo. Glorificar al Señor aun cuando la promesa no se ha manifestado de forma tangible. Cuando adoramos, la adoración cambia los tiempos. O sea, que si la manifestación de la promesa yo la tengo para 5 años más, yo adoro a Dios porque sé que Él tarde o temprano me va a cumplir, va a hacer lo que me dijo, porque Él es fiel. El que lo prometió es fiel para cumplirlo. Entonces, cuando yo adoro, lo que se me puede manifestar en 5 años más, lo traigo a mi presente y se me activa hoy. Y eso va a traer fortaleza, el glorificar a Dios y el apoderarse de la promesa. También están los de grande fe, como Jesús lo dijo en Mateo 8:10. Les voy a leer Mateo 8:10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, en nadie hallé tanta fe en Israel. Y está hablando del centurión, que le dice, Señor, no es necesario que entres a mi casa. Tú puedes decir la palabra y será hecho, porque yo entiendo lo que es caminar bajo autoridad. Yo le digo a los que están bajo mi autoridad, hagan esto y lo hacen. Y sé que tú tienes autoridad. No es necesario que tú vayas para allá para que se sane, sino que declara la palabra y sé que se va a realizar. ¿Quién es la gente que tiene gran fe? ¿Están aquí conmigo? ¿Quién es la fe que tienen ¿Quién es la gente, amados, que tienen gran fe? Es la gente que aprende a moverse en el ejercicio de caminar en autoridad. Este texto es muy tremendo. Permítanme recomendárselos a que lo lean en sus casas. Mateo 8. Es cuando el centurión va y pide que el Señor intervenga, pero el Señor le dice, vamos entonces a tu casa. Y él le dice, Señor, no es necesario que tú vayas, porque entiendo lo que es la autoridad. Hace unos días atrás, el día miércoles, compartimos una transmisión privada con la Congre y hablábamos acerca de lo que Pablo habla en Romanos 13 para entender cómo es caminar bajo la autoridad de los gobernantes. Y no se refiere solo a políticos, alcaldes, no, sino que se refiere a cómo Dios ha establecido sobre la creación las plataformas en donde Él gobierna en autoridad. Y toda persona necesita aprender a caminar bajo autoridad. La fe se extravía cuando la gente camina de forma independiente. ¿La fe es posible extraviarla? Por supuesto. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Quiero pedirte, Antonita, que me ayudes a poner este texto en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10. 1 de Timoteo 6, verso 10. ¿Qué es lo que dice? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe. La Reina Valera dice, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. El texto muestra que cuando una persona pone su mirada en el dinero y no en Cristo, volvemos a lo de Abraham, que no puso su mirada en el cuerpo. Cuando nosotros extraviamos la mirada de Cristo y la ponemos en cualquier otro asunto, aquí Pablo dice, cuando ponemos la mirada en el dinero, extraviamos nuestra fe. O sea, ninguna fe va a ser genuina si la ponemos en el dinero. O sea, que lo que hagamos lo hacemos por dinero.
eso genera que la fe se extravíe y asimismo somos traspasados de muchos dolores. O sea, el extraviar la fe es como un autoinfligirse dolor. Y eso es muy tremendo, muy tremendo. Amados, hemos en estas 3 semanas revisado más o menos la dinámica de este principio de lo que es caminar en fe. Lo que leímos esta mañana, Pablo dice, en todo tomen el escudo de la fe. ¿Por qué en todo? Porque la fe funciona para toda plataforma, para toda. Y es por eso que la forma de este escudo, el terios, era la forma de una puerta, porque era del tamaño de la persona, era hecho de madera, estaba forrado con lámina y estaba cubierto de piel. Pero con lo que quiero cerrar en esta tarde ya, es que el terios tenga forma de puerta y que Pablo diga, con todo tomen el escudo, es que la fe que tenemos en el Señor es funcional para absolutamente cada área de nuestra vida. La misma fe que tuvimos para ser salvados por Cristo es la fe que debemos desarrollar para ser prósperos en Él. La misma fe que tuvimos para ser salvados es la misma fe que tenemos que tener para poder ser sanados. La fe que tuvimos para nuestra salvación es la fe que debemos tener para que alguien que está perdido en nuestra familia sea alcanzado. Es la misma fe y se tiene que seguir desarrollando. Quiero dejarles invitados para el próximo domingo poder cerrar este capítulo, ya con lo medular, lo que son los escudos de la fe, y nos vamos a meter a ver los tipos de escudos, los escudos de bronce, los escudos de oro, los tamaños, cómo se utilizan. Creo que va a darse una dinámica de recuperación de escudos, muy, muy importante. Así es que quiero invitarles al próximo domingo para que podamos estar juntos y poder terminar este ciclo de lo que es el escudo de la fe, pero no queremos terminar sin poder orar por ustedes y ver cómo en el Espíritu se ha abierto una puerta tan preciosa para que la fe sea limpiada. Yo no he dejado de ver un río que está corriendo y la fe de muchos se está sanando. La fe se está sanando, la fe se está recuperando. Los que tenían fe débil, queremos abrir un camino para que se conviertan en gente de una fe fuerte, de una fe grande. Y quiero pedirte, amor, sé que tú cargas una unción muy poderosa, que llames en el Espíritu a todos aquellos que están escuchando, viendo la señal, para que su fe pueda crecer. Y los que están con fe débil puedan fortalecerse. Los que están con fe enferma se puedan sanar. Tómese un tiempo para ministrar al Señor con eso y bendecir a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en medio, Señor, de esta dimensión, en medio, Señor, de esta atmósfera de fe, en medio de estas aguas de sanidad, Señor, que tú estás soltando, Padre, sobre cada hogar, sobre cada casa, sobre cada corazón, Señor. Padre, gracias, Dios mío, porque estás cambiando la fe, la estás mudando, Señor. Estás sacando presunciones y poniendo fe genuina, fe verdadera. Señor, oramos, Dios mío, para aquellos que han creído, Señor, hasta un cierto mover, un cierto tiempo, puedan creer aún más, Señor. Se extienda esa fe, crezca esa fe, Señor. Aquellos que han tenido fe enferma, comience a ser sanada, Señor, a ser restaurada. Comience, Dios mío, el depósito de fe a ser llenado nuevamente, Señor, a través de tu palabra revelada. Padre, oramos, Señor, por aquellos que tienen débil fe, para que sea fortalecida en ti. Como dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Y llamamos esa fe a fortalecerse, Señor, en ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por aquellos, Dios mío, que están, Señor, con fe apagada, Señor, con fe, Dios mío, en una pausa. En el nombre de Jesús llamamos a activar esa fe en pausa. Llamamos, Dios mío, a levantarse en fe, Señor, a sacudirse, Dios mío, del polvo y a tomar, Padre, nuevamente el escudo de fe que tú has dado, Señor, delante de cada hombre, de cada mujer. Padre, en el nombre de Jesús, estremece los corazones, Amén, Señor. Estremece, Dios mío, las faltas de fe en esta hora. Se sacudan, Amén. Señor, de toda presunción y de toda fe fingida, de toda fe falsa, y comiencen a ser revestidos y mudados, Señor, de una fe genuina que proviene de ti, de una fe sincera, de una fe revelada, Señor, y de una fe establecida, Padre, en cada corazón.
Señor, vengan esas aguas de sanidad, llenas de fe, Padre, para lavar los corazones, para limpiarlos, Señor, para mudarlos, Señor, y que vuelvan a creer. Se rehabilite la fe, Señor, en Amén. aquello, Dios mío, que ha estado paralizada. Eso, Vuelva sí, la fe, amén. Señor, a tornarse, Dios Amén. mío, como el músculo, Padre, ¿Verdad? principal, como la sustancia, Señor, de los corazones y de la vida. Vuelva esa fe, Señor, a Amén. echarse a andar en el nombre de Jesús. Padre, hablamos fe en medio nuestro. Quitamos de nuestro lenguaje palabras, Sí, Señor, Señor. que nos imposibilitan, Dios mío, para creer, y hacemos retroceder, Señor, y alejamos de ¿Verdad? nosotros toda incredulidad en el Amén. nombre de Jesús, y nos asentamos sobre la roca eterna que es Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta jornada del Espíritu, Señor, que tú estás abriendo. Gracias por estas jornadas de fe, Señor, que estás introduciendo a las casas, a las familias. Señor, bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, toda esta atmósfera poderosa que ha rodeado cada hogar, cada familia, Señor, a creer más, a tomar más de ti, Señor, y a jalar, Padre, más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos unimos, Señor, a declarar que nos despejamos y nos limpiamos de la familiaridad. Queremos ver los depósitos que tú pusiste en cada persona y no mirar al amigo que fue antes, al familiar. Ver los depósitos, Señor. Yo oro para que cada uno de nosotros se limpie de eso. Bendigo los depósitos de cada persona, de cada hermano, de cada familia que está en esta transmisión. Quien sea que vaya a escuchar esta palabra de forma posterior, hablo luz a esos depósitos para que se conecten y se abran, para que la fe y los recursos que tú depositaste en cada uno de ellos pueda ser alcanzado y pueda ser manifestado. Así también, Señor, tomamos un momento para acallar y reprender el viento y enmudecer el mar. Si hay elementos que hayan traído desgobierno, aflicción, a quien sea, Señor, en cualquier área, declaramos que el viento se sujeta, reprendemos al viento y ordenamos al mar que enmudezca en el nombre de Jesús, Señor, y que nuestros hermanos puedan entrar en ti, a esa preciosa dimensión del Salmo 23, en donde tú nos pastoreas junto a aguas de reposo. Oramos y fortalecemos la fe, como un día Pedro, Señor, necesitó en un momento de batalla, de zarandeo, que alguien orara por su fe, y tú lo hiciste, Señor. Nosotros tomamos esa verdad y oramos por aquellos que están siendo zarandeados en alguna batalla de su vida, para que su fe no falte y puedan ver la salida ante cada situación que estén enfrentando. Bendecimos este tiempo, Señor, que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amor, por orar. Hace 3 semanas, amados, dijimos que la fe era como una especie de regalo, ¿cierto? Que tenía que aprender a abrirse. Se dan cuenta cuando un niño recibe un regalo y está como ansioso, quiere romper el papel y ver lo que hay dentro. Y a veces cuesta, cuando haga un regalo, póngale el scotch suficiente. Porque a veces hay gente que le pone demasiado y ¿cómo lo saco? Y sobre todo a los niños les cuesta eso. Y todos nosotros, amados, yo incluido, debemos reconocer que hay niveles o áreas de nuestra vida en donde nuestra fe necesita crecer en esos niveles y necesitamos aprender a abrir este regalo de la fe. Por lo mismo, recibimos del Señor hace un tiempo un diseño, una estrategia para poder crecer en la fe que el Señor nos ha dado. Y en los próximos días, específicamente este día martes, vamos a comenzar un entrenamiento, un tiempo de trabajo que se llama Crecer en Cristo. Ahí Antonita nos está ayudando y está poniendo la imagen del entrenamiento. Es un entrenamiento de carácter abierto. No solo es para los hermanos que son de la congregación, sino que si usted, que a lo mejor no es de la misma congre nuestra, y qué fea la palabra nuestra, perdónenme haberla usado, pero si no es de la congre en la que estamos constantemente, ¿cierto?, avanzando,
y desea sumarse a este entrenamiento, lo puede hacer con total libertad. No tiene absolutamente ningún costo asociado. En la imagen están apareciendo las formas de inscripción, el número telefónico en donde pueden llamarnos o donde pueden escribir un WhatsApp o un mensaje de Telegram, y un correo electrónico que es contacto@sobrelarroca.cl. Es más, si usted considera que este entrenamiento puede ayudar a que alguien pueda, como dice el nombre, crecer en Cristo, y se anima a compartir este banner o compartir la invitación, lo puede hacer con toda confianza. El objetivo y el diseño y los recursos que el Señor nos entregó es eso, es que nuestra vida en el Señor pueda crecer. Y vamos a abordarlo en dinámicas de enseñanza una vez por semana, tiempos de ministración personal, ministraciones familiares. Hay un lindo diseño que el Señor nos entregó para poder desarrollar este entrenamiento. Como les decía hace un ratito, ya vamos a partir este día martes. El entrenamiento va a realizarse cada martes a eso de las 19:45, 20 horas, vía online. Enviamos un link de conexión para poder que cada hermano se pueda conectar, y va a ser de forma fija cada martes. Bien, cada martes a eso de las 20 horas. Creemos que es un horario, cierto, ya más idóneo para que si es que en alguna zona donde ustedes están ya la cuarentena se pudo haber levantado y estén saliendo, estén yendo a trabajar o en movimientos personales, es una hora más o menos acorde para que ya podamos meternos de lleno. Queremos abrir esta invitación para que quienes consideren delante del Señor tomarlo lo puedan hacer con total libertad. Creemos que el Señor está abriendo un camino muy poderoso. Hasta ahora tenemos un lindo número, se han inscrito cerca de 50 y algo hermanos, y creemos que el Señor está trayendo, conforme a lo que también veíamos hoy, una recuperación muy linda de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Así que les invitamos con todo amor, con toda confianza, para que si alguno de ustedes considere que ustedes puedan tomarlo, o algún hermano, algún amigo, algún conocido, lo puedan compartir con total libertad para poder, de alguna manera registrarlo y saber que van a participar, para poder enviar, sus datos y poder inscribirlos y poder participar. Es abierto, es gratuito, no tiene ningún costo, les vamos a regalar material, compartir material complementario para que se pueda ir trabajando en familia. Creo que hay un lindo diseño que el Señor nos regaló, nos permitió recibir para poder compartir junto a ustedes. Y creemos que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así es que me escriben algunos hermanos si podemos poner nuevamente el banner, hijita, para poder tomar el teléfono, los medios de contacto, el correo electrónico. Pueden también seguirnos en las redes sociales de la congregación, la página de Facebook abierta, Casa del Padre, ¿cierto? También tenemos un Twitter, ¿cierto? Y lo han puesto durante la transmisión, me dice Anto, así que súper, una red de Instagram también, en donde estamos publicando constantemente lo que el Señor nos ha entregado, lo que anhelamos, y nuestro deseo, nuestra encomienda, nuestra comisión es edificar. Así es que esperamos que lo que el Señor nos esté entregando pueda también traer edificación a sus vidas.